el cómo vamos a realizar de forma correcta una evaluación ergonómica. Porque en el técnico anterior, ¿cierto? O en la fase uno del técnico, digamos, aprendimos sobre identificación de riesgos, ¿cierto? O sea, cómo identificamos factores de riesgo disergonómico, ¿verdad? O sea, cuando hay algo que se está desviando de lo normal. Pero también tenemos que ir a evaluar, por ejemplo, a nivel general, la mayor cantidad de condiciones, ¿verdad? Para poder saber cuál atiendo primero y a cuál le doy prioridad, ¿cierto? Porque si no, yo estoy identificando condiciones iguales en muchos puestos. ¿Cuál atiendo primero? Por ejemplo, directamente evaluar este tipo de movimientos y posturas de una forma técnica te permite asegurar que hay una priorización, ¿verdad? Y también te logra priorizar, por ejemplo, ante una población. O sea, porque a veces la gente dice, no, pero es que la persona no refiere dolores, no refiere problemas, está súper bien. Pero resulta que, ok, esa es una condición muy particular de esa persona trabajadora. Pero si pasamos la herramienta de análisis, nos damos cuenta que, vamos, a él no le ha pasado nada, pero la herramienta de análisis nos dice que el 50% de las personas van a desarrollar problemas de desórdenes musculoesqueléticos, por ejemplo, y que obviamente él no tiene nada, pero está dentro de ese 50%, o sea, ya, si yo tengo un 50% de posibilidad de desarrollarlo o no, ya eso es un puesto que yo tengo que ir a ponerle atención, ¿cierto? Porque podría ser, si es un empacador y es una línea y que son 25 personas, tengo la posibilidad de tener 12 personas desarrollando un síndrome musculoesquelético y cuánto eso puede afectar en forma futura a la empresa y también a la persona trabajadora, ¿cierto? Eso es lo que nos permite al final evaluar de forma correcta la ergonomía. O sea, cuando nosotros hacemos esa identificación inicial de posturas, de situaciones de riesgo, es una condición inicial, ¿verdad? Donde yo voy a ir a evaluarlo. Pero cuando nosotros hablamos de em, una condición particular, en este caso, una condición o un trabajo en particular, yo tengo que ir a evaluar, ok, cuál es el riesgo o postura que tengo que ir a atender primero. Y eso yo no lo puedo elegir antojadizamente. Yo tengo que ir a elegirlo de acuerdo a un proceso objetivo, ¿verdad? Por eso nuestra carrera es una carrera que es una ciencia, ¿ok? O sea, no sea, es una ciencia y es un arte también, pero es una ciencia en el sentido que todo tiene una justificación técnica. Nada está porque uno dice eso debe estar así o ese nivel de riesgo es así. Todo tiene una justificación o debe tener una justificación técnica y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa justificación técnica. No es lo mismo que uno llegue donde un gerente general y le diga, mira, es que hay que conseguir sillas nuevas porque esas están muy malas y obviamente el riesgo económico ahí está altísimo. A que yo llegue y diga, no, es que las personas allí pasan entre 6 y 7 horas sentadas y la postura, ¿verdad? Hace que dentro de 5 años el 70% de ellos va a tener un problema de espalda. ¿Cuánto representaría eso, por ejemplo?
a la compañía contra la inversión de unas sillas, ¿verdad? ¿Cuál se ve mejor en posición? ¿La primera o la segunda? La segunda, profe. Segunda. La ¿Por qué? segunda, Ujú. La segunda, ¿y por porque, qué la segunda? Ujú. porque tiene la espalda recta, está, digamos, tiene el iPad, digamos, al nivel de los hombros, se puede decir. Entonces no lo tiene abajo para que, digamos, lo vea la gente. En cambio, el primero tiene la espalda erguida. Ok, muy bien. Y además del caso, ok, ujú, porque la segunda afirmación es mejor que la primera, en caso de la situación de lo de las sillas, por ejemplo. Una Por aseveración de la, la otra. Ujú. por la manera con que usted lo está pidiendo, profe, porque tiene, como le digo, tiene el respaldo para que ellos puedan aplicar a la compra, porque usted le está sacando los porcentajes y todo, ¿verdad? De lo que va a pasar a futuro si no se hace el cambio. Correcto. Y usualmente, ¿verdad? Yo les había mencionado, al final tenemos que hacernos parte de la segunda, exactamente, tenemos que hacer parte de, vamos a ver, tenemos que ser parte de una ciencia porque la inversión que usualmente se tiene que hacer en salud y seguridad tampoco es que es despreciable, ¿verdad? Es una inversión que es significativa. Entonces, si yo llego a plantear una compra y es una silla que cuesta 125.000 colones, ¿verdad? Contra otra que cuesta 70.000 colones, yo tengo que, o 50.000 colones, yo tengo que ir a tener un buen fundamento para establecer por qué voy a comprar una silla que cuesta el doble, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a demostrar y cuantificar mis argumentos, ¿verdad? Y es justamente en ergonomía donde a veces estamos fallando, porque lo dejamos muy a la percepción, que es importante que aprendamos que hay herramientas que pueden medir el riesgo que debemos utilizar para poder evaluar una mejor condición, ¿verdad? Ok, repasando, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros hablamos de trabajo, era cualquier condición en la que una persona hace algo o ejecuta un comportamiento, una conducta a nivel física o psicológica, ¿verdad? O psíquica o cognitiva. Puede ser, y obviamente tiene un requerimiento, esa actividad, y yo debo cumplir ese requerimiento, que puede ser un esfuerzo físico, que puede ser un esfuerzo mental, cognitivo, ¿verdad? Y luego tenemos recordando la definición de salud, ¿verdad? Que recordemos que la definición de salud es un estado completo del bienestar. O sea, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es un estado completo de balance, de equilibrio entre la salud física, la salud mental y la salud social, dentro de la cual se establece el tema emocional, ¿cierto? Y obviamente que se llega a un equilibrio tal que se otorga al individuo o a las personas que rodean también a este individuo en un estado de bienestar. Cuando nosotros hablamos de intervenir ergonómicamente, es una de las intervenciones que también
más aportan a este equilibrio de bienestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también a nivel ergonómico, la mayor cantidad de lesiones que se desarrollan, por ejemplo, cuando lo vimos en el tema de accidentabilidad en el país y similar, tiene que ver con desórdenes musculoesqueléticos o lesiones del sistema musculoesquelético. Entonces, la parte de ergonomía es una de las principales afecciones a nivel, o más bien, una de las principales categorías de intervención que pueden afectar o mejorar el bienestar de una persona. ¿Cuál era, en sus propias palabras, la definición de ergonomía? ¿Quién se acuerda? A ver si se acuerdan. Vamos a ver, que no ha pasado tanto tiempo. ¿Cuál era la definición de ergonomía con sus propias palabras? No, era como la, digamos, la buena, por decirlo así, la buena relación entre mi puesto de trabajo y mi manera de trabajar, digamos. Digamos que esté lo más aptamente posible para mi puesto de trabajo. Ujú. Muy bien, correcto. Es como la adaptación, profe, digamos, del equipo que uno utiliza y el ambiente también donde uno está trabajando, ¿verdad? Y que lo adapten a uno, no que uno se adapte al trabajo. Muy bien, correcto, exactamente. Es una relación exactamente que hay entre la persona trabajadora y el puesto de trabajo que vincula todo el tema de físico, herramientas, recursos, procedimientos, ¿verdad? Conocimientos que se necesitan para ejecutar una labor, tiene que ver con esa relación, y la ergonomía busca que esa relación sea lo más positiva posible, o sea, que la persona no se tenga que adaptar, ¿verdad? Sino es cómo adapto todas estas condiciones de un puesto de trabajo a una persona y que no sea la persona la que tenga que ir a ajustarse a a esos recursos, a esas herramientas o a esos equipos directamente, ¿verdad? Porque cuando sucede eso y la persona tiene que adaptarse a lo que hay, usualmente si ese equipo no ha contemplado ya valores ergonómicos, la persona tiende a adaptar, su cuerpo se deforma, su tema de procesamiento mental o cognitivo también se deforma, entre comillas, y obviamente provoca una condición complicada. Por ejemplo, si yo tengo un puesto de trabajo en el que la carga mental es muy alta, pues va a haber un intento de adaptación del cuerpo al desarrollo de esa carga mental, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo, para tratar de dar con esa carga mental, comienza a producir adrenalina, comienza a producir otras hormonas, dopamina, entre otras, para intentar, comienza a elevar la presión sanguínea para tratar de que llegue más sangre al cerebro, para que el cerebro pueda funcionar más rápido, empieza a consumir calorías, a pedir más calorías para tratar de compensar y azúcares para intentar compensar el proceso cerebral y eso a mediano largo plazo tiene una consecuencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo ahí el cuerpo? Tratando de adaptarse a ese ritmo, a esa adaptación, entonces, perdón, a esa condición de trabajo. Entonces, recordemos que la ergonomía no solamente es ir a evaluar físicamente, sino yo tengo que ir a evaluar el perfil del puesto. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la diferencia entre el contrato en papel y el contrato realidad?
¿verdad? Ahí dice que entran a las 7 de la mañana, salen a las 11 a almorzar, supuestamente entran a la 1:30 de la tarde otra vez y que debe salir a las 4 de la tarde, pero que trabajan 6 días a la semana. Cualquiera diría, ¡uy, qué rico! Yo ahí puedo almorzar, comer y tal, pero resulta que en la realidad, por ejemplo, si es una jefatura, entonces esa persona entra a las 6:30 de la mañana porque el gerente le dijo, no, es que usted tiene que estar temprano porque si usted no está, las cosas no caminan. Entonces tiene que entrar a las 6:30. Ok. Y resulta que a veces son las 3 de la tarde y no ha almorzado. Ujú. Y a las 7 de la noche todavía no se ha ido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el papel? Que la persona tiene un montón de tiempos, ¿cierto? Si viniera al Ministerio de Trabajo y ve ese perfil y ese establecimiento de horarios, aunque la persona se vaya a denunciar, ¿qué pasa ahí? La persona renuncia y bueno, al final hace una denuncia porque ya no aguanta más y hace una denuncia al Ministerio de Trabajo. ¿Ustedes creen que se va a encontrar algo? La mayoría de las veces no, porque lo que hacen es enviar el perfil y el contrato y las condiciones que se acordaron. Pero el contrato realidad, que es, ok, ¿qué está haciendo la persona realmente? Es lo que le pone en riesgo. Así que cuando nosotros vamos a ir a evaluar también el tema de ergonomía, tenemos que ir a asegurar que comprendemos bien la diferencia que hay entre lo que supuestamente se debe hacer y lo que realmente está ocurriendo, ¿ok? Porque muchísimas veces de ahí viene el riesgo, ¿de acuerdo? Ok, Súper pregunta. de acuerdo. Ok, De Profe, y acuerdo, eso profe. profe, y eso que estás mencionando, qué difícil que es, ¿verdad? Porque hoy lo viví. Digamos, mi puesto de trabajo es un trabajo que en el perfil se escucha relajadísimo, ¿verdad? Entonces, incluso se ha ido a hacer evaluaciones, recursos humanos y demás, porque la gente no dura, pero creen que es porque se les ofrece un mejor salario. A nivel mental es un puesto demasiado agotante. Hoy yo, digamos, hubo un fallo en el sistema o se cambió el sistema y yo hoy atendí en chats 200 personas. Y uno se sofoca porque uno no le gusta hacerle a las personas esperar y uno te pregunta una cosa, otro te pregunta otra. Ves en la cola de chat, habían como 20 personas esperando y eso genera estrés y de verdad hoy me pasó algo que nunca me había pasado. Tenía unos quequitos ahí en la mesa a la par mía, cuando me percaté no tenía ninguno. Y no era que tenía hambre, es como esa sensación o esa ansiedad seguramente de estar a un ritmo más socado del habitual. Entonces yo digo, no me pongan nada aquí en la mesa porque en menos tiempo me lo voy a terminar comiendo porque no me estoy dando cuenta. Y es eso, uno se sofoca, uno se estresa. Terminé con un dolor de espalda increíble y más que todo yo digo que es la presión psicológica. Tal vez no es, bueno, claramente de las medidas y el tema de ergonomía, ¿verdad? A nivel de postura y demás, afecta, pero digamos, si tenés una presión de trabajo muy alta, por más respaldo que tenga una silla, siempre te va a doler porque es la presión que tenés al realizar el trabajo, ¿verdad? Y lastimosamente, en este tipo de situaciones, como ahora comentaba con la profe, no se mide, digamos, el impacto que esto puede tener a nivel emocional y social y psicológico, digamos, porque, digamos, se proyectan hacer muchos planes y sucede en muchísimas empresas que se proyecta, no sé, cambios, pero no se prepara al personal para sí, una eventual carga de trabajo más alta, ¿verdad? Pero sí, eso afecta mucho y lastimosamente eso cuesta mucho que se vea reflejado, ¿verdad?
Claro, y directamente, pues, obviamente todas esas sensaciones físicas son psicosomatizaciones, o sea, el cuerpo tiene que sacar por algún lado toda esa presión. Hay gente que la acumula a nivel musculoesquelético, hay gente que le da a nivel digestivo, hay gente que le da dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, todas esas son psicosomatizaciones que no son que la persona se lo inventa. No, señor, es básicamente que el cuerpo obviamente está trasladando toda esa carga mental y presión a la cual está sometido y lo convierte en una consecuencia fisiológica, ¿verdad? Pero existe y es real. O sea, lo que está pasando es real en tu cuerpo. Muy bien. ¿Alguien más iba a mencionar antes? ¿Quién fue? No sé si fue Gabriela, Kiani o Lindsay, no sé. Jennifer. Buenas noches. Buenas noches, sí. Viera que lo que comenta la compañera, pues sí, es bastante cierto. Yo hace como 2 días tuve una crisis de gastritis. Lastimosamente, digo yo que como dice usted, de que el cuerpo lo empieza a expresar el estrés, vi una persona y me generó el ataque de gastritis y me mandó para emergencias. Y ahora en la piel lo estoy viendo que tenía una manchita, le dicen tiñas, creo que se llaman, y del estrés de 3 meses se me hizo del tamaño de la mano en la pierna. Y ahora, bueno, ya dejé de laborar con esa gente y ya se me secó porque ya no tengo que ver a esa persona. Entonces, sí, sí, el estrés uno lo expresa por diferentes partes del cuerpo, la piel, el pelo se me cayó, el dolor de cabeza, el dolor de estómago. Y apenas uno deja de estar en ese ambiente laboral, pum, todo se termina. Correcto, excelente, muy buenos ejemplos, obviamente ejemplos de riesgo. Y vean cómo uno a nivel de salud y seguridad puede tener la capacidad de influir en el cambio de condiciones, ¿verdad? En este caso. Miriam, ¿ibas a aportar algo? Sí, adelante. Buenas tardes, bueno, buenas noches. Buenas noches. Ajá. Bueno, yo en mi caso es, la semana pasada estaba trabajando en otra estación, trabajo sentada, digamos, la mesa se ajusta, tiene una palanquita, usted la puede bajar o subir. Y resulta que no me podía acomodar en la estación. Bajaba la mesa, subía la mesa, arreglaba el respaldar, subía el respaldar, bajaba la silla, bajaba los brazos de la silla y nunca llegué a acomodarme. Y al día siguiente, de ahí, una contractura en la espalda. Entonces, como estaban diciendo los compañeros, es cierto que, digamos, la estación y todo tiene que adaptarse a uno, no uno a él, pero Jay, eso pasa cuando, digamos, en el cuarto se ha reportado mucho las sillas más que todo, porque a veces, se jode un respaldar, digamos, cuando se ajusta el respaldar para subirlo y bajarlo, ya no sirve la ruedita. Entonces el respaldar está abajo, entonces así no se puede acomodar bien la espalda. Entonces, los brazos también, a veces hay sillas que no tienen brazos y uno ocupa los brazos para nivelar, digamos, en la mesa. Entonces sí, y ahí obviamente uno trata de acomodarse y todo, pero también, digamos, este, eh, ¿cómo se puede decir? La silla y la mesa no le sirven a uno. Claro, muy bien. Vean cómo ahí tenemos dos, ¿verdad? Un tema físico, un tema psicológico o mental, de carga mental, psicoemocional. Y claro, o sea, ahí, ¿qué pasa? A veces uno piensa, ok, vamos a resolverlo comprando sillas ergonómicas.
pero nunca, nunca, nunca se estableció un programa de mantenimiento de esas sillas. Y entonces comienza a pasar eso, comienza a utilizarse, que son sillas que pensamos que van a funcionar como una silla que yo compro en casa, a una silla que tiene horas de uso acumuladas 24 horas al día, por ejemplo. Entonces yo tengo que preparar ese mantenimiento, hay que proyectar ese mantenimiento, porque si no las condiciones van a terminar igual si dejamos que se deteriore, por ejemplo, el mobiliario y cosas así. Entonces, vean cómo son prácticas, buenas prácticas que podríamos implementar que van a solucionar o al menos ayudar a que no pase. Brian, sí. No, profe, el comentario mío fue que hoy estaba viendo un ratito las noticias. Yo no sé si escucharon que los médicos ya se están declarando completamente quemados, dicen, por el síndrome del burnout, es que ya no están Burnout. aguantando sí, la cantidad de horas de trabajo, que ya están buscando solución, dicen. Ujú. Claro, y de hecho ahora la caja tuvo una salida de especialistas altísimo, de médicos, que se están yendo a trabajar a nivel privado. ¿Por qué? Porque a nivel privado quizá no ganan lo mismo, ganan un poquito menos, pero directamente pues van a considerar o directamente van a ganar en tiempo, en bienestar, por otro lado. Entonces, claro, esos son cargas de trabajo que no se están regulando, ¿verdad? Porque se contempla mucho la inversión en herramientas, en equipo tecnológico X, Y, Z, ¿verdad? Pero nunca, por ejemplo, mejores condiciones de compensación o, o, en el aumento, ¿no? de la carga de profesionales, porque Profe, ¿Es la profe o soy yo? sí, es que eso es No, lo que quería preguntar porque creo que es la profe que no se escucha bien. sí, se queda como que se le va Sí, el como internet. que se corta. Yo estaba moviendo el teléfono pensando que era mi señal. Yo he escuchado toda la clase así, pero pensando que mi internet está mala también. Es que ha estado lloviendo mucho, seguro eso interfiere un poco en la señal. Sí, de hecho que aquí está lloviendo, no ha parado de llover desde hace horas. Sí, yo vivo entre ríos y ha estado lloviendo toda la tarde. ¿Nos escucha, profe? Sé que no, no está, ¿verdad? hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Sí, Ok, ahora sí, profe. Sí, claro, sí, profe. Sí, pero ya, muchas sí. gracias. Muy bien, muchas gracias, excelente. Entonces sí, chicos, pues obviamente esas son condiciones en las que a veces, ¿verdad? Y la mayoría de las veces no se toma en consideración el hecho que, por ejemplo, estos médicos están siendo sobreexplotados, ¿verdad? A final de cuentas, o sea, ¿cuánto es lo que realmente puede aguantar el cuerpo humano antes de comenzar a generar situaciones? ¿Verdad? A veces todo lo justificamos en un tema de compromiso. Es que hay que mostrar compromiso con la institución y tal. O sea, el compromiso se puede mostrar al 100%,
pero hay que llegar a un límite, ¿no? Y hay que conocer ese límite en particular, porque lo que está sucediendo es que se les está pidiendo un compromiso extra a ese 100%. Y uno lo puede cumplir de forma ocasional, pero cuando tienes que cumplirlo de forma obligatoria todo el tiempo y de forma continuada, ningún cuerpo va a dar abasto, ¿verdad? Directamente. Pero ¿qué pasa? Que a nivel ocupacional o de salud ocupacional, a veces sucede que como profesionales no sabemos expresar la condición de riesgo, ¿verdad? No sabemos expresar ese nivel de evaluación que estamos haciendo. Y entonces los que poseen la toma de decisión en realidad no logran entender ese nivel de riesgo, porque estoy segura que, por ejemplo, en la caja, las oficinas de salud ocupacional de las instituciones habrán ya revisado el síndrome de burnout, ¿verdad? Pero no lo han puesto realmente quizá con el nivel de riesgo que se establece. No relacionaron, por ejemplo, temas de condiciones o enfermedades no reportadas por los profesionales o evaluación de condiciones particulares de salud o de, por ejemplo, lo que ustedes decían. Son acciones como me duele la cabeza, me duele el estómago, pero yo no voy a que me atiendan, pero es algo que yo ya tengo ahí directamente, que ya comienzo a manejar. Veo cambios en mi cuerpo que antes no estaban. Y eso quizá no se está evaluando ni se está metiendo realmente en ese análisis de riesgos. Entonces es muy importante ser una persona muy técnica, muy detallista a la hora de evaluar. Y no solamente llegar a nivel de sacar una foto y decir aquí hay una postura, ¿verdad? Sino que yo tengo, ok, sí, la foto me tiene que decir algo, pero también tengo que hacerme preguntas adicionales a esa foto que yo crea que tienen que ver para poder explicar un nivel de riesgo. Por ejemplo, veamos esta foto. La foto esta, ¿ok? Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué riesgos a nivel observan? Es como una baranda y aquí hay un escalón. Ujú. Aquí hay un escalón, ¿ven? Y la persona tiene que subir de esa escalera. Es como una escalera, aquí hay un descansillo y aquí hay Ahí un atrás, escalón. en el cuello tiene como como algo, ¿no? O es que está a lo lejos, o está encima de la cabeza de él. Ujú, La viga que pasa de lado, la espalda de él, profe. correcto. El espacio es muy angosto como para que quepa una Sí, persona del tamaño de él. sí, Ujú, tiene que agacharse, entonces ahí ujú, afecta las piernas, bueno, la rodilla y la columna. claro. Muy bien. Ujú. ¿Qué Las más? barandas están muy anchas también, profe, como que tiene que tener las manos como muy estiradas para poder agarrar. Sí, podría ser, podría ser. Mm, Está con Digamos, una por postura la forzada, profe, postura. porque está Ujú, agachado. Ajá. muy Sí, bien. como dijo la compañera, tal vez el escalón de abajo, donde está el otro, digamos, donde tiene el pie arriba, tal vez sea muy bajo. Y tal vez, como dijo la compañera, de los lados se está agarrando impulso también. Ok, muy bien. Ahora sí, ya que vimos la fotografía, ustedes como técnicos en salud ocupacional que ya son, ¿qué preguntas harían aquí para poder evaluar el nivel de riesgo de esta situación? Primero, evaluaría la condición de salud de la persona, porque me parece que es un trabajo como en altura, o sea, no está a nivel de piso. Si esa persona está apta para poder subirse a ese lugar.
porque hay personas que padecen de vértigo, ¿verdad? Que se marean al estar arriba. Y me parece que es una persona ya mayor. Ujú. Entonces valoraría primero la condición de salud de la persona antes de que ingrese a ese sitio. Ok, muy bien. Ok, solicitar o evaluar la condición actual de salud. Ok, muy bien. ¿Qué más? Preguntaríamos. Profe, tal vez La cantidad de veces. el tipo de, digamos, de equipo que tenga ahí arriba, porque ahí por lo que veo uno sale directamente abajo de la viga. Ujú. Después de tener un golpe en la cabeza, aunque lleve el casco y obviamente es un golpe en la cabeza y puede tener cierto, digamos, descontrol y la baranda veo que lo que tiene es como 70 centímetros y también puede haber una caída ahí, no veo que él lleve como un tipo de arnés o algo. Ok, muy bien. Ok, por ahí escuché exactamente la cantidad de veces que la persona tiene que subir y bajar, ¿no? Que Sí, tiene que sí, pasar por profe, ahí. sí, la cantidad Ajá. de veces que tiene que pasar por ahí al día Ok, ok, o a la muy semana. bien. Muy bien, correcto. Eh, ahora lo que ustedes decían, ok, la altura, muy bien, directamente, o sea, esa estructura o el equipo que se tenga que hacer o lo que se tenga que usar ahí arriba, o sea, cómo lo subo y lo bajo, ¿verdad? Exactamente. eh, y el tema de la posibilidad de que se dé un golpe en la cabeza. O sea, aquí la posibilidad real, ¿no? O sea, y para poder pasar, tengo que pasar de esta manera, directamente. ¿Qué más? Preguntaría. En finalizar su jornada, ¿ella ha sentido molestias o dolores en alguna parte del cuerpo a la hora de subir y bajar con esos lados? Ok, bueno, esas son preguntas, ok. ¿Cuáles son anomalías o situaciones que pueda estar, síntomas o signos que pueda estar mostrando? ¿Qué más? Ujú. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿verdad? Directamente, ok, ¿qué estuvo primero? ¿Si la escalera o esta viga? ¿Verdad? Porque en apariencia la escalera estuvo primero, ¿cierto? Y esto se instaló de forma adicional porque no se tomó en cuenta la desembocadura de la escalera, ¿cierto? Porque si se hubiese colocado la escalera de último, bueno, tuvieron que haber movido ese proceso de desembocadura, ¿cierto? Directamente. O la misma altura de la escalera para poder evitar que esa viga quedara en medio, ¿no? Directamente. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? Diferente a los que ya aportaron. ¿Qué riesgos vemos? Factores de riesgo, dice ergonómico. De contractura, profe, porque vea la posición en la que él está trabajando, completamente como encogido, ¿verdad? Creo que no entra, no es apto ahí el tamaño de él como, me imagino que es como una grúa o algo así, lo veo como muy encogido. Correcto, es un equipo especial, un equipo especial como excavador, tractor. Muy bien. Recordemos que la contractura sería la consecuencia, Mm, ¿cierto? Sería una postura forzada Muy bien, es una postura forzada. a Muy bien. nivel de espalda y brazo. Muy bien, exactamente. Y la causa es Los pies básicamente también, el profe. espacio es más pequeño. Ajá, muy bien. Los pies también. Aquí hay puntos. De estrés, Muy bien. de Puntos estrés, de estrés, ¿qué era, profe? Mecánicos de estrés. mecánicos. Muy bien. Ah, muy bien. Tres, exacto. Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Qué otras preguntas harían ustedes aquí? Ya estamos observando lo que es evidente. Ahora sí, ¿qué más preguntaríamos? Profe, que si es la única ruta de acceso
Y si es la única ruta de emergencia también. Cuánto tiempo pasa él ahí, profe? Sí, profe, es lo mismo, como dice la compañera, ¿cuál es su jornada laboral? Y si durante toda la jornada laboral tiene solamente esta tarea o la alterna con alguna otra. Muy bien, sí, correcto, excelente. Todas esas son buenas preguntas, ¿verdad? Porque nos van a decir o nos van a ayudar a predecir el nivel de consecuencias, ¿cierto? O sea, de decir, es muy rápido que puede ocurrir o la exposición es menor o similar, ¿verdad? O sea, también me va a poder ayudar a ver qué puedo yo intervenir a nivel de control. Muy bien, ¿qué más se les ocurre? Si ese es el diseño original de la cabina o fue modificada. Ok, muy bien, muy bien. Muchísimas veces sucede esto, ¿no? Que ya cuando un equipo es muy viejito o similar y empieza a modificarse para usarlo para otra cosa, o se utiliza porque se dañó una parte, entonces se empieza a montar otra para quizás darle una cobertura y no terminan contemplando lo que realmente es. O, por ejemplo, un asiento se dañó y entonces terminaron utilizando un asiento que no es, ¿verdad? Entonces le hicieron una base muy grande, muy alta, y una persona alta no cabe. Ok, bueno, esas son muy bien preguntas que pueden hacerse, tal cual como ustedes lo están viendo. Esta está aquí. ¿Qué riesgos ven y qué preguntas se harían? A ver, ¿qué riesgos ven? Ujú, Profe, ahí puede ser como movimientos repetitivos. muy bien, ¿verdad? Postura Uno puede forzada. Postura proyectar forzada, que hay sí, movimientos. en la cintura, Muy en la bien, parte de la columna. muy bien. Posturas forzadas a nivel de espalda. Ujú, en la región lumbar, ¿recuerdan? Y movimientos repetitivos, claro, ¿verdad? ¿Qué más? Profe, ¿Qué punto más de observan? estrés en el pie no. Parece que como que se recuesta más a un pie que al otro, me parece. Muy bien, también probablemente para hacer la fuerza, ¿cierto? Para hacer la fuerza de apertura o de cierre, él se apoya más en una pierna que la otra. Muy bien, ¿qué más? Ujú. Quizá puede haber una carga dinámica, ¿verdad? Porque uno podría decir, tiene que ir abriendo una tras otra, ¿cierto? Y luego venir y cerrar o similar. Puede haber una carga dinámica por la transición de un lado al otro, ¿verdad? Ok, ¿qué preguntas se harían ustedes ahí? ¿Qué preguntas le haríamos a una jefatura o a él mismo directamente sobre ese puesto? Ujú. Sí, Profe, yo ¿como me cuántas imagino que personas están parecido a encargadas nosotros. de hacer, como que cuántas personas están encargadas de hacer ese trabajo? Si es solo él el que se dedica a eso permanentemente o si hay rotación de personas haciendo eso. Ok, muy bien. Igual el horario de trabajo de él, cuántas veces tiene que hacerlo, este, y Ujú. y abrir y cerrar también, cuántas veces tiene que hacer pasar por ahí todo eso. Ok, muy bien, perfecto. O sea, ¿cuántas veces al día lo tengo que hacer? Es diferente si yo lo hago una vez o si lo tengo que hacer 10 veces al día, ¿verdad? Muy bien, la carga. Profe, Ujú. usted podría preguntarle si se podría modificar las llaves para que tengan una altura un poco más, ¿verdad? No sé si es que es solamente así se puede trabajar tan baja o se podrá modificar para que el Mm, manubrio, no sé cómo le podemos llamar, quede un poco más alto. claro, probablemente, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay que preguntar el diseño,
¿por qué el diseño está tan bajo? O sea, ¿qué es lo que obedece el diseño? ¿Es que así venía? ¿Verdad? Es que lo mantuvieron así porque en la mayoría de las plantas viene así, pero en realidad puede ser porque nadie se ha preguntado si se podía elevar, justamente. Entonces hay que hacer todas esas preguntas. Muy bien. El Profe, siguiente, tal la última. vez, Ajá, adelante. no sé, también Adelante. hay que tal vez un poco ver qué tanto mantenimiento le dan, porque aparte de que se está agachando, de tal vez el mantenimiento para que, de lo que es el aceite o el engrase. Muy bien, porque genera fuerzas, ¿cierto? En este caso, fuerzas y posturas no naturales, ¿verdad? Del cuerpo. Entonces, fuerzas excesivas, sobreesfuerzos, porque para poder abrir o para poder cerrar, entonces muy bien, mantenimientos son importantes de preguntar ahí. Y aquí, ven que está como cargando una tarima, esta es una imprenta y está cargando tarimas, obviamente con cuadernos o libros directamente. Ujú. Ya que lo tiene que pasar eh, tiene que pasar de aquí hacia allá. Ujú. Aquí está la pila de libros que él está encuadernando y los coloca acá. Bueno, que él está revisando más bien. Ya esta es... Movimientos repetitivos, profe, y esa postura forzada, ahí ya hasta que me agarró el dolor de cintura a mí, Bel. Ujú. Ok, hay movimientos repetitivos. ¿Qué más? Postura forzadas, ok, ok. Hay torsiones de columna, ¿verdad? Hace esto directamente. Em, o sea, movimientos repetitivos con torsión, que es mayor, ok. ¿Qué preguntas harían ahí ustedes, por ejemplo? Ujú. Profe, cuánto hacen por día de levantamiento y el movimiento, digamos, de levantarlo a llevarlo a la mesa? ¿Cuánto al día? ¿Cuál es Ujú, la jornada laboral de ellos? ujú. Eh, el peso también, porque pueden ser libros, pero tal vez ellos para avanzar más rápido agarran cierta cantidad de libros. Ajá, Entonces también el peso, porque también podría estar afectando la parte de los brazos por la fuerza que tienen que hacer. muy bien, correcto. Está bien, claro, y porque a eso es una manipulación de carga, ¿cierto? Entonces, sea pequeña o sea grande, pero ahí hay una manipulación de carga, que también entonces hay un sobreesfuerzo por manipulación de carga que yo tengo que ir a, em, en este caso, evaluar, ¿cierto? Muy bien, vamos a continuar directamente. Ok, muy bien, vamos a ver este otro casito. A ver, muy bien. De estos que están aquí, por ejemplo, ujú, obviamente esta ya es muy viejita, ¿verdad? Pero a veces hay puestos en los que se adaptan cosas que no son del puesto, ¿cierto? Este sí es más común, ¿ok? ¿Qué riesgos observan ahí? Ergonómicos. En estos dos que acabo de marcar, por ejemplo. Ujú. La postura, profe, al estar sentados. Muy bien, hay una postura, muy bien. Sí, una postura forzada a nivel de espalda. No cuentan con un soporte adecuado para mantenerla recta. Ujú, ujú. Muy bien. Aquí sé que se genera aquí. Estrés mecánico. Muy bien, exacto. Hay un punto de estrés mecánico porque yo no me siento y Ujú. no distribuyo de una forma correcta la presión, sino que me estoy sintiendo como sobre el borde, ¿no? Sí. Obviamente eso es una posición. A veces nosotros tendemos a hacer eso. No nos Así damos estoy cuenta, sentada ahorita. nos sentamos de esa manera.
Correcto. Es muy usual que la gente tiende a hacer eso, ¿sí? Como de salir en carrera. Entonces se sientan de esa manera. Ok, aquí, ¿qué Yo observan? me siento así, pero es porque tal vez no llego, al sentarme bien no llego los pies abajo, que tal vez Ah, en este caso fue así porque no hay ninguna silla ergonómica. muy bien, correcto. Puede ser que yo sea muy pequeño. Y en este caso, creo que también tiene que ver con que no hay espacio para meter las piernas. Entonces él tiene que sentarse así, alejar la silla del borde de la máquina porque no hay espacio para meter las piernas. Entonces, para poder acomodarse sin golpearse contra la base, tiene que sentarse de esa manera para estar sentado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, quizás estaba de pie, pero trató de hacer esto como una adaptación para no pasar de pie y intentando mejorar su postura, ¿verdad? Pero siempre termina siendo una condición que es cambiar un riesgo por el otro. Es una de las, digamos, condiciones que tenemos o las prohibiciones que tenemos nosotros a nivel de controles, ¿cierto? Un control de riesgo no puede crear otro riesgo en particular. Este, ¿cómo lo ven? Fatal. Ujú, ¿verdad? Aquí hay, obviamente, si esto se mantiene por mucho tiempo y él es un mecánico, por ejemplo, o tal, pues va a tener una postura forzada. Hay ángulos, ¿verdad? De flexión que van a tender a ser, por ejemplo, puntos de estrés mecánico o van a tender em, a cortar fibras musculares o ligamentosas, o si es extensión, pues lo contrario, ¿verdad? Y este, que ven en este último, la persona tiene que hacer esto. Ujú, Se ve como la parte de la muñeca, ¿verdad? Está Como la manejando muñeca, él. como Sí. torcida, parece, ujú, como el seguro de tantos movimientos repetitivos. Entonces, ujú, se jode la muñeca. ujú. Veamos, aquí hay una posición no natural de la muñeca, ¿verdad? Y exacto, hay un movimiento que probablemente está abriendo o cerrando, ¿verdad? Entonces hace que haya también una fuerza, hay un movimiento con una fuerza, un sobreesfuerzo, perdón, en la muñeca, y hace que mantenga, pues obviamente, una posición no natural. Esta sí mantiene una posición natural, Ujú. pero hay un problema, que es la fuerza o la posición de agarre, ¿cierto? O sea, se generan puntos mecánicos de estrés porque tiene que hacer mucha fuerza, porque es muy amplio, es muy grande, entonces no le da la mano para sostenerlo bien y tiene que sostenerlo como así, haciendo fuerza. Si ustedes lo ven, se nota aquí, se nota a nivel ligamentoso. Déjame borrar aquí. Eso puede ser también, profe, porque el agarre es muy grande, entonces tiene que también, si pesa, Ujú, estar haciendo fuerza y la mano no le cierra por ujú. completo para poderlo agarrar bien. Correcto, digamos, exacto. O sea, él tiene que sostener, ¿verdad? Y vean que se nota aquí directamente. Entonces, si él tiene que sostener así, abierto, haciendo fuerza, pues obviamente ahí se generan puntos mecánicos de estrés que aunque mantenga la posición natural, que va a generar también pues problemas y dolores a nivel de las articulaciones interfalángicas, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Recordando. Ok. Profe, Perfecto. Entonces, recordando también
Ujú. Adelante. Bueno, viendo esa imagen, donde la persona tiene la mano abierta, ¿verdad? Para sostener eso, también, lo podemos ver con el teléfono, con el celular. Siempre que tenemos el celular por mucho rato, porque no solamente en el trabajo, ¿verdad? En todo momento y estamos teniendo situaciones o a veces decimos que porque es que me duele la mano o esto, ¿verdad? Y el movimiento que digamos, incluso el dedo pequeñito es el que sostiene el teléfono, bueno, en mi caso. Entonces yo digo, y es el dedo gordito que está ahí, sube y baja, sube y baja. Digo yo, al rato de ya una persona que pase todo el día viendo el teléfono, podría presentar algún tipo de molestias debido al uso excesivo del mismo. Claro, Hola, profe. exactamente. Ajá, adelante. Profe, y también puede ser, como por ejemplo, cuando uno está lijando, puliendo con un metal, muchas veces se logra inflamar la mano de tanto movimiento o sea, la postura que tiene, el agarre. Claro, hay una postura, además vibraciones, ¿verdad? Recordemos que también, entonces, donde haces fuerza, hay vibraciones, hay postura, hay un peso que tienes que sostener, pues obviamente todo eso genera una condición particular. Entonces, es ir a evaluar todos esos factores específicos. O sea, si yo revisaría, por ejemplo, un reporte de evaluación ergonómica, yo esperaría que ustedes, por ejemplo, me indiquen, ¿verdad? Todos aquellos factores que hacen que ese riesgo sea mayor o menor, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos en su momento el módulo de identificación de riesgos? Ujú. Que hay factores que hacen que ese riesgo se hace más grande o más pequeño. ¿Cuáles son? Todos estos que estamos conversando, y cuando hacemos esas preguntas particulares, son preguntas que buscan esclarecer ese tipo de condiciones o situaciones que hacen que esa fuente de peligro se convierta en un riesgo grande o un riesgo más pequeño, ¿verdad? Recordemos que también todo tiene que ver con un tema biomecánico, ¿verdad? En ese sentido. Cuando nosotros hablamos a nivel biomecánico, recordemos que es cómo se ejecutan los movimientos. Entonces, es muy importante que uno analice la naturaleza de biomecánica del puesto. O sea, cuáles son los tiempos y movimientos de ese puesto. Porque a veces son posturas forzadas o son movimientos repetitivos o hábitos posturales que no nacen por un tema de la persona trabajadora, sino por un diseño de la tarea o del proceso, ¿verdad? Que hace que, por ejemplo, si la persona tiene que ir a dar una vuelta para ir a colocar una caja o algo, prefiere mejor hacer la lanzada por aquí, ¿verdad? Directamente. Y eso pues obviamente va a tener otros riesgos y si esa caja tiene un peso y yo lo elevo y lo tiro así, pues obviamente voy a tener fuerzas y hay hiperextensiones mecánicas inmediatas sobre esa articulación del hombro, que es la articulación más, eh, en este caso, más complicada, ¿verdad? Es la articulación más compleja porque es la más móvil. Entonces, las lesiones de hombro son de las más frecuentes que ustedes se van a encontrar porque el hombro se mueve para todo lado. Entonces, al ser tan móvil, es muy fácil que se lesione, ¿verdad? Directamente. Recuerden que ya a nivel biomecánico, el cuerpo ya tiene palancas. ¿Saben qué es una palanca? Ujú. ¿Cómo funciona una palanca? Ujú.
Vamos a ver, no sé, no estoy segura, como las marchas de un carro, ¿no? Esa palanca. Ok, digamos que esta Como es una algunos se caja apoyan. X. Ajá, muy bien. Digamos que esta es una caja X o ¿cuántos de ustedes han usado una pala o han visto usar una pala? Yo he usado palas, sí. Ok, cuando uno entierra la, la pala y jala, ¿no? Para tratar de separar el trozo de tierra, eso es una palanca, o sea, se está ayudando para intentar separar eso es una palanca, ¿ok? Entonces, a nivel corporal, tenemos que tener cuidado en las partes del cuerpo que ya tienen palancas, porque es muy fácil que si la lesión que yo, o más bien la tarea que yo voy a hacer, eh, le genera fuerza, por ejemplo, a esa palanca, entonces hace que el movimiento sea más fuerte y puede ser que no lo soporte la parte de abajo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se quiebra la pala, ¿verdad? Que yo intento y al intentar bajarlo es tan fuerte, por ejemplo, el suelo, que por la fuerza que yo le hice, se quebró, ¿verdad? O si uno está intentando levantar una caja o levantar algo y mete una varilla o algo, intenta levantarlo, se puede quebrar. Bueno, cuando esa fuerza se hace máxima, lo mismo ocurre a nivel biomecánico, ¿verdad? Esas palancas pueden crear que se rompan, igual que una pala, igual que una varilla o que digamos una condición. Nosotros tenemos palancas de primer orden, ¿ok? Y palancas de segundo orden, ¿ok? La primera palanca que nosotros tenemos es la palanca del cuello a nivel cervical, ¿ok? Donde hay una fuerza realizada por el músculo para intentar sostener esa palanca, ¿ok? Donde el punto de apoyo se da a nivel cervical, ahí es donde se está sosteniendo la cabeza en realidad, y donde lo que está haciendo es generando una palanca con el peso de la cabeza. O sea, si yo hago la cabeza así, ¿cómo es el peso? ¿Más o menor? Más. Más, ¿verdad? Y entonces, si el peso es mayor, este punto de palanca, ¿qué pasa? Se Se tensa intenta más. salir, ¿verdad? Exactamente. Las fuerzas irían hacia allá, ¿cierto? Intentaría hacer así como, ¡pa! ¿Cierto? Si fuera digamos, un sistema mecánico, ¿verdad? Intentaría salirse. A mayor peso de la cabeza, ese punto de apoyo intentaría salirse. Lo mismo ocurre a nivel de las palancas de primer orden en el cuerpo. Luego tenemos la palanca de primer orden que está a nivel lumbar sacroiliaco, se llama así, ¿ok? Estas y se encuentran en las crestas sacroiliacas, ¿ok? Vamos a ver, ustedes si hacen así, ¿verdad? Ahí es donde están sentados y se sostienen alrededor en la parte donde uno llama la cadera. Hay como dos huesitos que a veces si estamos muy flaquitos se nos saltan aquí, adelante. Si yo me siento, usualmente los puedo palpar. Si hundo lateralmente, yo lo puedo palpar quizá aquí. Ujú. Esos huesitos que están ahí se llaman crestas ilíacas, ¿ok? Esa cresta ilíaca directamente, cuando se junta a nivel de columna y
el sacro, o sea, la articulación sacroiliaca, ¿verdad? Pues obviamente va a generar un punto de apoyo, ¿verdad? Y una palanca, ¿ok? Donde la palanca hace fuerza ¿hacia dónde? Hacia allá, ¿ok? El punto de apoyo es este y la palanca a nivel de columna hace fuerza hacia allá. ¿Qué pasa cuando yo me cargo, por ejemplo, un saco en un hombro? O cuando yo llevo algo así que pesa mucho, uno va como así, ¿cierto? Tratando de sostener porque no aguanta, o cuando lleva cosas que son muy altas y entonces va como así tratando de ver, ¿cierto? Eso es digamos en este caso, un factor de riesgo ante la palanca de primer orden de la articulación sacroiliaca. O sea, yo ahí puedo tener una contractura o puedo tener una bursitis de esa articulación, porque es una articulación igual que una rodilla, o sea, se inflama, se le puede, en este caso, salir líquido de la bursa, porque tiene una bursa igual que cualquier otra articulación, y va a doler, y se puede volver inestable también. Así que son otras palancas de primer orden. Adelante, Jacqueline, ¿sí? Profe, si le iba a comentar algo, vieras que, bueno, yo siempre padecí mucho de esa parte de la columna, en la parte de la cintura. Y una vez fui donde hace como 3 años, capaz un poco más de 3 años, fui donde una señora que me sobara porque yo pasaba tan mal que yo casi no podía ni caminar. Y ella me dijo eso, que yo había hecho una fuerza mal hecha y si me había regado un líquido que uno tenía ahí, y yo decía, ¿qué tan cierto será? Porque era una señora que digamos, no tenía estudio en ser masajista, sino era de las señoras de antes que soban y masajean el cuerpo. Y ella me dijo eso, que a mí se me había regado ese líquido y que tenía que a puro masaje irlo recogiendo y recogiendo y tomar cosas que desinflamaran, porque sí, viera, el dolor es fatal, el dolor es, en esa parte es demasiado, demasiado fatal. Claro, claro, muy bien, excelente. Si esas son condiciones, pues obviamente quizá ella a la hora de palpación pues notó la acumulación, porque obviamente se ve la inflamación directamente en un punto. También obviamente al palpar siente los puntos disparadores y pues la experiencia también le fue dando esa intuición, ¿verdad? Directamente. Hay que tener cuidado, obviamente, em, con esa, no a todo el mundo, ¿verdad? Le podemos dejar esa opción con nuestro cuerpo, pero digamos, en el caso de ella, probablemente la intuición la llevó por ahí, ¿no? Con esa palpación y tal. Es importante, usualmente cuando esta palanca de primer orden se ve como expuesta, la gente a veces dice, es que es como una sensación como de ganas de ir al baño. Ujú. Como cuando tienen estreñimiento, por ejemplo. Entonces, es que esa sensación donde yo me siento y es esa sensación, o estoy de pie y tengo esa sensación, usualmente comienza así y luego avanza a un tema de dolor, ¿verdad? Entonces, hacer esas preguntas también es importante porque a veces hay cosas que la gente ve como normal y cuando uno le pregunta sobre, ¿tiene algún síntoma, algún dolor, alguna molestia? No lo ve como una molestia porque lo ve normal o lo asocia con otra cosa. Entonces hay que tener cuidado cómo yo hago esas condiciones. ¿Ok? Otras palancas eh, de primer orden que también tenemos es, por ejemplo, la palanca que se forma eh, a nivel de columna, ¿cierto? A nivel de las lumbares, ¿verdad? O sea,
No es lo mismo la palanca que se forma llevando un material, ¿verdad? A 25 centímetros, por ejemplo, a la palanca que se forma llevando un material a 45 o 44 centímetros o llevando un material a 55 centímetros. Vean cómo la palanca es diferente. ¿Por qué ustedes creen que la fuerza de palanca es diferente? Si es el mismo peso. Porque entre más larga esté la carga del ángulo, más pesada se hace para el cuerpo. Muy bien, o sea, entre más lejos yo lo tenga del cuerpo, muy bien, aunque sea el mismo peso, ejerce una fuerza mayor de soporte sobre la columna o el punto de palanca. Entonces hay que aprender a reconocer puntos de palanca también cuando voy a ir a hacer evaluaciones, especialmente de movimiento de cargas o de posturas forzadas, ¿ok? O movimientos que implican sobreesfuerzo, ¿ok? Entonces, recordando que aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la palanca de primer orden que está ahí? ¿Mm? El ¿Dónde cuello. está el punto de apoyo? Ujú, La espalda. ok, muy bien. El punto de apoyo ahí está a nivel de sacro, ¿cierto? Es la palanca de primer orden sacroiliaca, que es la que está aquí abajo, ¿la ven? Y en este caso, eh, la palanca directamente hacia hacia dónde va. Por ejemplo, si va con las piernas rectas, por ejemplo, tiene una fuerza que va hacia allá. Si no va con las piernas rectas, la fuerza se va para el otro lado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vean cómo nosotros también tenemos que aprender un poquito de física, ¿verdad? Y a nivel de fuerzas. Obviamente a ustedes no se les va a pedir que calculemos esas fuerzas, pero a nivel de ingeniería nosotros sí tenemos que calcular esas fuerzas. Y esto se llama básicamente una parte de la física que se llama estática, ¿verdad? Que en este caso calcula las fuerzas o la relación de fuerzas de un objeto asociado obviamente con el tema de la gravedad. Aquí, por ejemplo, en el B, ¿cuáles puntos de palanca ven? ¿Cuál es el punto de palanca aquí más complejo? Ujú. ¿Sacro, columna o cabeza? ¿Cuál verían ustedes? Columna. A nivel de Yo columna, siento que sí, profe. el de Columna. el sacro. Ujú. Ok, ¿cuántos dicen columna? Levanten la mano. Yo. Ok, muy bien. Ok, muy bien. 5, 6, 5. ¿Cuántos dicen, vamos a ver, cuántos dicen sacro? La palanca del sacro. Una, ajá, 1, 2, 3, 4. Ujú. Ok, 4. ¿Y cuántos dicen la palanca de cabeza? ¿Hay alguno que tenga la palanca de cabeza? Helen, nada más. O Ronaldie. No, 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 ¿No? estaba reaccionando. Ok, ok, ok. Hay tres Profe, personas. yo cabeza, profe, también. 3 personas. Ok, muy bien. Chan, 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 chan. Ah, ok, directamente, ¿verdad? Por la posición de la caja, ¿verdad? Y la posición de las piernas, digamos que uno diría ahí la pierna está recta, ¿cierto? Entonces, cuando es esta posición a nivel particular,
¿verdad? Con la pierna recta, pues obviamente aquí el que sufre es la palanca de el sacro, ¿verdad? Es el que se ve más expuesto, ¿verdad? Diferente. Pero en el C, vean cómo la posición de las piernas es diferente. La posición de las piernas es un poquito doblada, ¿cierto? Hace un ángulo. Cierto. Ujú. Entonces, la palanca ahí sube. Ya la palanca Ahí está sería aquí la de más la columna, arriba. sí. Entonces es la columna. La columna. Exactamente. Muy bien. Entonces yo tengo que ir a identificar, por ejemplo, esas palancas de primer orden, cómo están, ¿verdad? En qué punto y cuáles son las más complejas y cómo están a nivel relacionadas, si voy con las piernas dobladas o las piernas rectas, cómo se generan esos puntos de palanca, dónde están. Ujú. Ahora sí, hay puntos de palanca de segundo orden, ¿ok? Y en este caso, los puntos de palanca de segundo orden, por ejemplo, aquí aparece un punto de palanca de segundo orden que está en las rodillas. Rodillas. Exactamente. Entonces, este punto de palanca, muy bien. El punto de apoyo está en la rodilla y la fuerza hacia dónde va, hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda o hacia derecha. Va para el sacro, Arriba. para arriba, Muy poquitito. bien. Entonces, la palanca, ¿verdad? Tiende a ser de largo del fémur y la fuerza, pues tiende hacia abajo, ¿cierto? O sea, esta fuerza tiende a ser por gravedad. La gravedad va a tender a llevar la cadera hacia abajo, ¿cierto? Cierto. Ahí se forma un ángulo de 90 grados. Y hace que un ángulo de 90 grados, correcto. Y entonces lo que está intentando hacer, o la fuerza, lo que hace es que trata de bajar el fémur por un lado y el punto de apoyo trata de sostenerlo en su lugar. Cierto. Entonces, ¿qué pasa si la fuerza es mayor a nivel en el sacro? Y es mayor, va a tender a hacer esto, ¿cierto? Exacto. Un sub y baja. Va a tender a separar el fémur de la rodilla, ¿no? Y eso puede obviamente generar una lesión muy grave. Y los ligamentos anteriores del cuerpo, de la rodilla, perdón, los ligamentos cruzados anteriores se van a ver súper tensos o súper expuestos porque van a tener que sostener para que no se salga de su posición natural. Entonces, aprender a hacer esas evaluaciones es muy importante. Otras palancas de segundo orden del cuerpo. Tenemos las palancas, por ejemplo, a nivel de tobillo Ujú. Y del codito. y a nivel de codo. Muy bien, esas son palancas también muy importantes. Las palancas de hombro son palancas de segundo orden y las palancas de codo son palancas de tercer orden. ¿Ok? En este caso, conforme va siendo más pequeña la articulación y la relación de fuerzas de impacto respecto al resto del cuerpo, pues obviamente van pasando de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué pasa Bien, si profe. aquí, ok, qué pasa si aquí yo llevo en esta misma posición 5 kilos o en otra posición yo ahí sostengo 8 kilos? Que uno diría, es prácticamente lo mismo. De 5 a 8 no hay mucha diferencia. Pero a nivel de palanca, ¿verdad? ¿Hacia dónde van las fuerzas? En el punto de palanca. Ujú.
¿Hacia dónde van las fuerzas? ¿Hacia abajo? ¿Hacia el lateral? ¿Hacia arriba? ¿O hacia el otro lateral? ¿Hacia dónde van a ir las fuerzas Hacia abajo. provocadas por el peso? Hacia Hacia abajo. abajo, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué va a tender a hacer el codo? O a nivel de ligamento y músculo, ¿verdad? Va a tender como a subir, como a hacer esto, ¿no? Obviamente hay fuerzas que contraponen ese movimiento y entonces puede pasar, por ejemplo, que se haga una separación muscular, que yo he tenido casos en los cuales se ha hecho una separación muscular completa y de esos ya no se puede retomar. O sea que por una fuerza de este tipo, el músculo se separa del hueso y queda en el aire, flojo. Y entonces ya no tiene, al no estar unido al hueso, ya no puede hacer fuerzas. Está todo el tiempo separado completamente y se ve separado del cuerpo por una fuerza de palanca, que no es directamente por, digamos, un impacto o por mantener de alguna manera una fuerza o una postura sostenida, sino porque hay un efecto de palanca directamente. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos entonces manipulación de cargas, pues obviamente ahí se generan muchísimas palancas, ¿verdad? Todas las palancas yo las tengo que ir a evaluar directamente, donde si están presentes y cuál sería la de mayor importancia, ¿verdad? Si hay a nivel de primero, segundo o tercer orden y cuál sería el de mayor prioridad, ¿ok? Muy bien, chicos y chicas, hasta aquí. ¿Cómo vamos con el tema de las palancas? ¿Está bien claro? Sí, profe, está clarito, muy bonito. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la manipulación de cargas, que es al final de cuentas una evaluación que obviamente genera una serie, primero, de identificación de palancas. Ahora yo les pregunto, ya esto no es un dibujo, sino es una posición. ¿Cuáles palancas están presentes aquí? Tercera, Ujú. Una palanca que de es el tercer orden, ¿dónde? codo, Ajá, en el codo, ok, en el codo, ok. em, En los De primera, pies. profe, también. ¿En dónde, perdón? En la palanca de primera, porque la columna ahí se le ve a él como forzada. La parte de ahí, ¿cómo era que se llamaba esa parte? Ahí en el centro. Del sacro. ¿Cómo se llamaba? Es, Sacro. Muy bien, aquí la mayor Eh, fuerza es una palanca de sacro, ¿verdad? Exactamente. eh, Vean que la espalda está como así. en la Entonces, sí. segunda no. Es que yo lo veo como de puntillas o no sé. Mm, mm, no, está bien, ve que está con las piernas bien sobre el suelo. Está en torsión, pero está con el 100% del pie sobre el suelo. Entonces, quizá no, porque ves que está con las rodillas como flexionadas. Entonces, le da posición para mantener sin generar palanca. Pero a nivel, vean, de sacro, sí hay una palanca de importancia y obviamente a nivel de tercer orden, a nivel en el codo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Poquito a poco. Entonces, directamente, cuando nosotros hablamos de manipulación de cargas, si bien hay que ir a reconocer lo que hablábamos de los factores disergonómicos y hay un sobreesfuerzo por manipulación de cargas, es muy importante que nosotros también vayamos a hacer preguntas o a indagar, por ejemplo,
la cantidad de veces, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer una manipulación a las 8 de la mañana que hacer una manipulación a las 4 de la tarde, ¿verdad? Que no se contempla en la misma situación a nivel de fatiga. De hecho, o sea, todos estos puestos de trabajo, de carga, descarga y cualquier actividad física, su carga de trabajo, ¿verdad? Las metas, por ejemplo, su carga de trabajo tienen que ser calculadas a través del método de tiempos y movimientos de la OIT, que él establece un factor de proporción por fatiga, que establece un factor de protección por recuperación, ¿verdad? Y así, similar, va estableciendo y diciendo, no, esta tarea no se puede hacer más rápido porque muchísimas veces hay supervisores o jefaturas que dicen, es que esto se tiene que hacer rápido, aquí es ágil, aquí se ocupa que la persona se mueva a este nivel, pero resulta que le estamos pidiendo a una persona una exigencia que no se puede cumplir según la OIT. Entonces hay que ir a entender si no era, más bien no es que la gente, por ejemplo, se vaya todo el tiempo porque no aguanta de que hay más bien no es. Perdimos contacto otra vez con la profe o soy yo. Se De fue ahí la otra vez profe, y sí. todo se Yo entrecorta, creo yo que creo, sí. porque se escucha ahí todo cortado. Hola, perdón, se volvió, no sé por qué la red está conectada, pero como que está muy inestable. ¿Me escucharon la última parte que les mencioné? ¿Sí o no? No, profe, yo no. No, profe, es que se cortaba. No, Profe, yo quedé en la parte donde usted pues explican tal vez algún jefe que necesitan a alguien ágil en esa área, pero realmente no es así. Ujú. Muy bien, correcto, exacto. O sea, hay puestos de trabajo en los cuales, y pasa en las empresas, y cuando uno va a entrevistar a la gente, a entrevistar al supervisor o a la jefatura y dicen, no, es que de ahí aquí como que la gente cuesta mucho que pegue, aquí se ocupa una persona que sea muy ágil, que sea así, porque el proceso lo exige, hay que ser así, hay que hacerlo así de rápido, ¿no? Porque así está diseñado el proceso. Pero resulta que en el diseño de ese proceso no se contempló el factor humano, que es donde yo tengo que contemplar el factor por fatiga, el factor por recuperación, el factor por pausas fisiológicas, o sea que no tiene nada que ver con la pausa de alimentos, sino pausas fisiológicas, ir al baño, ¿verdad? Todas estas pausas directas, pausas de estiramiento, y entonces contemplan como si es una persona que no se cansa, una persona que no va al baño y una persona que no se estira ni se mueve. Y contemplan esas condiciones para diseñar la velocidad a la que hay que hacer ese trabajo o la meta de cumplimiento, cuántas cajas ocupo cargar.
¿En cuánto tiempo? ¿Es real? No, pero muchísimas veces no hay nadie que les diga, pero ustedes no contemplaron esto, esto, esto y esto. O sea, legalmente están incumpliendo, porque Costa Rica adoptó el, digamos, la declaración de la OIT, ratificó ese convenio en el que se establece el tema de cálculo de tiempos y movimientos para el diseño de procesos. Entonces, si Costa Rica lo ratificó y yo a mi empresa no lo estoy cumpliendo, eso se convertiría en ¿qué? En un incumplimiento legal. Legal, Y- sí. e incluso hay empresas en las cuales ni siquiera se sabe cuál es el estándar de tiempos y movimientos. Y más bien es al ojo del supervisor y dice, no, es que entre más rápido mejor. Y si hay una persona que por su propia iniciativa corre como loca para arriba y para abajo y bueno, no toma agua, no se hidrata, no va al baño porque trata de aguantarse para hacer todo muy rápido, es una persona que al final va a asumir las consecuencias. Y si una persona, un supervisor, compara ese ritmo con el de los demás, lo que voy a tener es que voy a crear un montón de personas con lesiones muy pronto, o sea, muy jóvenes, porque no estoy contemplando los tiempos y movimientos reales de esa tarea, ¿ok? Entonces es muy importante que cuando nosotros vayamos a hacer una identificación del riesgo, nosotros incluyamos, ¿verdad? La, eh, el establecimiento de los tiempos y movimientos. ¿Cuánto se está tardando en esta tarea? ¿Cuándo se hace? Porque, por ejemplo, es que, no, nosotros hemos dejado la carga de este camión para las 5 de la tarde porque nos queda mejor. Pero resulta que a las 5 de la tarde el desgaste muscular, la temperatura a la cual ha estado expuesto la persona, porque tal vez en un lugar muy húmedo, muy caliente, y el nivel de fatiga no es el mismo que a las 8 de la mañana. Entonces yo no puedo esperar que la persona cargue 50 cajas de una vez. Ahí yo tengo que contemplar que las personas van a estar más fatigadas. Entonces, no puedo pretender que una sola persona haga el mismo trabajo que hace a las 8 de la mañana. Por lo tanto, contemplar controles, por ejemplo, como reforzar con más personas. Si yo voy a hacer una carga en donde tenemos un momento en el cual ya el factor de fatiga tiene un incremento. Bueno, entonces entre más personas mejor porque divido el impacto del desarrollo. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas, si yo mando una sola persona a hacer ese trabajo, intencionalmente lo estoy poniendo en riesgo. O sea, de una forma intencional. Ahí no hay quite. Porque si la persona sabe, ¿ok? Que a esa hora, obviamente es una hora en la cual la persona está más fatigada y lo pone solo, igual que a las 8 de la mañana, yo no puedo asumir que él no está cansado y que no está fatigado, que su cuerpo no está desgastado. Ningún juez le va a aprobar eso. El juez lo que va a decir es de sentido común que a las 4 de la tarde hay un nivel de fatiga humana. Y por tanto, si usted lo dejó o lo puso solo y él se lesionó y ahora tiene un problema de columna para toda la vida, usted como patrono tiene que responder porque intencionalmente usted lo colocó en esa labor. Y es más, el INSS se lava las manos y dice, bueno, entonces el patrono es el que tiene que pagarle la indemnización al trabajador, porque fue el que intencionalmente lo colocó en esa posición de riesgo.
¿verdad? Directamente las personas trabajadoras, pues cada vez, y es importante. A veces la gente dice, no, pero es que los trabajadores no van, no denuncian, no hacen, pero llega a un nivel de desesperación en el cual cuando ya la persona tiene este tipo de lesiones, que termina haciendo las denuncias sí o sí, porque alguien tiene que resolverle. Si ya la persona no puede trabajar, si se encuentra en una dificultad financiera y tal, esa persona va a buscar de alguna forma resolver su situación y usualmente se resuelve a través de una denuncia o de una demanda, ¿verdad? Así que tenemos que ir a contemplar nosotros también eso cuando vamos a ir a evaluar los riesgos, porque también tenemos que hablarle al supervisor o a la persona que yo le voy a entregar ese informe sobre sus incumplimientos legales, que a veces la gente piensa que a nivel ergonómico no hay un requisito legal que expresamente lo diga, pero en realidad sí están en todas esas medidas, se establecen controles a nivel de ergonomía y el cumplimiento de estos controles. Entonces, no es cierto que en ergonomía no hay nada legal o que solo el nivel de peso es lo único que se regula legalmente, sino todas estas convenios y todas estas condiciones de control que Costa Rica ha ratificado se vuelven también de uso obligatorio o de contemplar obligatoriamente. Muy bien, chicos y chicas, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Qué tal les ha parecido la clase de Muy bien, repaso del profe. día de hoy? Ujú. Tenía que haber invitado a esta Muy clase bien, a mi patrón. muy bien, interesante. Cosas que desde la casa se tiene que aprender también, cómo se sienta uno, no solo en la casa, digamos en el trabajo, sino en la casa también, en la vida cotidiana. Muy bien, correcto, así es. Ok, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de la clase del día de hoy? Yo sé que hubo mucho el tema de repaso, pero creo que era necesario hacer el repaso porque no sabía qué tanto lo habían mantenido. ¿Les Eso me parece que sí? gustó. ¿Fue necesario? Sí. Ok, Sí, sí, eso me gustó, recordar esas clases pasadas, me gustó estas palancas, cómo identificar, digamos, con imágenes o posturas, digamos, ya cuando se tenga que hacer algún trabajo, digamos, a través de ahí ya argumentar un informe más técnico, ¿verdad? De las posiciones y demás que se están viendo involucradas. Eso me pareció súper importante. Y también cómo, a través de la salud ocupacional, se ven muchos temas del cuerpo humano, física. Entonces es una combinación muy bonita. De verdad, muchas gracias como siempre por su valiosa explicación. Sí, de muy mi bien. parte también me gustó mucho de las palancas y, y me entró curiosidad por saber si en verdad tal vez uno puede encontrar tal vez una aplicación que le pueda ayudar hasta en eso, como el día a día tal vez, como para práctica, tal vez uno en la casa, en una postura que uno haga mal y ahí ir viendo que ayudándose. Claro, ahorita hay, creo que, bueno, hay aplicaciones que te ayudan a hacer pausas activas, por ejemplo, ¿no? Que te pone una alarma en el celular y te dice hora de la pausa activa y te pone algunos ejercicios para ir haciendo. Entonces, creo que ahí se van desarrollando, pero claro, es una buena idea cuando uno pudiese establecer una fórmula, porque igual, como te digo, físicamente es la misma fórmula de estática. Entonces, si uno puede someter la fórmula de evaluación de cargas y de tensión junto con palancas, ¿verdad? Pues obviamente ya uno va a poder calcular, ¿no? En esta palanca de primer orden del hombro, cómo se afecta y entonces qué valores ocupo para poder calcular la palanca del hombro, por ejemplo, o la palanca de la columna.
Eso es muy interesante y exactamente eso ayuda a que se haga un poco más técnico nuestro análisis también y la priorización también a nivel de controles, ¿verdad? ¿Dónde comienzo? ¿Dónde hago yo ese control? A Fabiola dice que también le llamó la atención cómo identificar también el tema de las palancas, o sea, cómo llegar a visualizar el tema de las palancas a nivel de identificación. Muy bien. Ok, directamente. ¿Hay algo o similar que todavía le por asimilar, por revisar que tal vez no haya quedado muy claro? Profe, de mi parte todo claro con respecto al tema de hoy. Ok, muy bien. Ok, para la próxima semana no hay ejercicio ni tarea, ¿ok? Porque va a haber un trabajo en clase la próxima semana, ¿ok? En el que vamos a utilizar esta identificación de palancas y otra herramienta que vamos a aprender la próxima semana en la primera mitad de la clase, ¿ok? Entonces, recuerden repasar el tema de ergonomía, todo lo que puedan, ir identificando de alguna manera. Vamos a aprender sobre una ecuación que se llama la ecuación de manipulación de cargas, que te ayuda a establecer, por ejemplo, cuál es el peso máximo real cuando la persona no solamente tiene que levantar, sino que tiene que moverse con la carga. De acuerdo al espacio donde esa persona se distribuye, camina, sube o baja, si es un plano o si es escalera o si es una rampa, tienes condiciones diferentes de lo que puede cargar realmente una persona. Por eso es que dicen que la manipulación manual de cargas es uno de los 7 desperdicios de los procesos, porque en realidad no le agrega absolutamente nada el hacerlo de forma mecánico o más bien hacerlo de forma manual contra hacerlo de forma mecánico. No hay ninguna diferencia entre los dos. Entonces, por eso se considera que manualmente esto no le da ni le otorga ningún valor al producto o servicio que uno dé. Pero siempre en muchas empresas todavía se mantiene la manipulación de cargas a nivel manual. Entonces tenemos que ir a aprender a hacer esa evaluación de forma correcta y también a establecer el límite correcto, ¿verdad? Directamente, porque eso también le ayuda a la empresa a valorar. Bueno, si yo le digo, la persona no puede mover más de 10 kilos, quizás ya pueda valorar, no, mejor vamos a llevar una carretilla de esta y esta forma que le permita hacer el movimiento simplemente de empuje o eh, de jalar, ¿verdad? Directamente, pero la manipulación de carga total o manual se reduce y por tanto aumenta la capacidad de cantidad de cosas que se pueda llevar. Ahí es donde uno tiene que hacer ese tipo de estudios para que le permita a la empresa tener ese balance y que al final adquieran herramientas justificándose realmente en el nivel de controles. O sea, es mejor en lugar de estar restringiendo el peso de una persona a nivel manual, mejor trabajemos en adquirir una carretilla. Obviamente bajo un peso controlado en la carretilla, pero que de fijo, al calcular lo que se puede manejar en esa carretilla, va a ser mayor que esos 10 kilos que la persona puede llevar ahí solito. Así que también es una forma de poder presentar controles y cómo también la inversión se vuelve también una mejor opción cuando haces ese control, ¿de acuerdo? De ingeniería a tener que hacer un control administrativo que sería la restricción del peso. Así que bueno, chicos y chicas, la próxima semana vamos a aprender sobre esta herramienta,
La tercera semana vamos a aprender sobre una herramienta que se llama RULA, ¿ok? Es de Rapid Upper Limb Analysis, es en inglés, que es una evaluación rápida, un análisis rápido de los miembros superiores. Se llama así, ¿no? Análisis de miembros superiores. Pero que todo el mundo lo conoce como RULA, ¿ok? Y vamos a aprender a calcular el nivel de riesgo cuando hay miembros superiores expuestos. Para tareas manuales o tareas de este tipo, pues es el nivel o la evaluación que más se utiliza, ¿verdad? Directamente. Y que tiene un nivel, pues obviamente que a nivel básico puede ser utilizado por ustedes. Entonces, vamos a aprender a usarla, ¿de acuerdo? Y después, pues en la última clase vamos a aprender sobre las partes bien del cuerpo humano, ¿ok? Porque tenemos que aprenderlas para poder declararlas en enfermedades, informes de enfermedades profesionales o de riesgos, donde yo pueda declarar cuál es la parte del cuerpo y no tener que decir, por ejemplo, la cintura, ¿verdad? Sino decir, ok, ¿cuál es la parte del cuerpo? La región lumbar, ¿verdad? O entonces vamos a aprender sobre las regiones corporales y sobre la declaración de enfermedades o consecuencias ya a nivel, ok, es decir, una contusión, una laceración, ¿verdad? Una hiperextensión o similar. O sea, vamos a aprender durante este módulo todas estas cositas que espero que sean de mucho provecho para ustedes y que les ayude también a tener un mayor nivel y manejo técnico para los informes y para las operaciones que ustedes hacen usualmente. ¿De acuerdo? Así que bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Gracias por esa participación siempre activa y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches y buenas noches. noches a Buenas todos. noches, muchas gracias.